En México, los sueños se construyen con las manos. Con herramientas prestadas, con ingenio heredado, con una terquedad silenciosa que no pide permiso. Durante décadas, este país ensambló motores ajenos, pinta carrocerías de otras marcas, apretó tornillos con manos mexicanas para que otros pusieran su nombre en la cajuela. Y sin embargo, hubo quienes se negaron a conformarse con eso. Hubo quienes miraron una hoja en blanco y dijeron, nosotros también podemos. Nosotros también merecemos un auto propio. Lo que vino después no fue gloria. Fue, en la mayoría de los casos, un golpe brutal contra la realidad. Una realidad que en México tiene nombre propio: crisis, devaluación, decreto presidencial, socio traicionero, mercado indiferente. Hoy vamos a hablar de 5 de esos intentos. 5 proyectos que nacieron con ambición legítima, que en algún momento hicieron creer que México estaba a punto de escribir su propio capítulo en la historia automotriz mundial y que terminaron aplastados, olvidados o simplemente borrados del mapa como si nunca hubieran existido. No son historias de incompetentes. Son historias de valientes que llegaron demasiado pronto, o demasiado tarde, o simplemente al lugar equivocado en el momento más cruel. Quédate hasta el número 1. Porque el mayor fracaso automotriz mexicano no es solo la historia de una empresa que quebró. Es la historia de un país que estuvo a punto de tenerlo todo, y lo vio desaparecer en cuestión de meses. Comenzamos. Número 5. Mastretta MXT. 2010. Hay una fotografía que circuló por todo el mundo en 2011. Un auto deportivo de líneas bajas, agresivas, casi felinas, estacionado frente a una fábrica en Toluca. No era un Ferrari. No era un Lotus. Era mexicano. Y eso, para muchos, era suficiente para que se les erizara la piel. Carlos y Daniel Mastretta eran 2 hermanos poblanos con una idea que sus propios conocidos consideraban una locura. Querían fabricar el primer auto deportivo de alto rendimiento diseñado, producido y comercializado en México, por mexicanos. No un auto ensamblado bajo licencia extranjera. No una copia adaptada. Uno propio, desde la primera línea del diseño hasta el último tornillo de la carrocería. Llevaban 27 años construyendo su empresa, Tecnoidea, cuando en 2010 lanzaron al mercado el MXT. Un biplaza de carrocería en fibra de carbono, motor turbo de 4 cilindros con más de 250 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 6 segundos. En su segmento, era un rival directo del Lotus Elise. Y no se quedaba atrás. El mundo automotriz volteó a verlo. La revista Top Gear, el programa más influyente del planeta en su género, mandó a sus conductores hasta México para probarlo. Lo llamaron sorprendente. Lo pusieron en portada. La marca Hot Wheels fabricó una réplica en miniatura que se vendió en más de 140 países. Entre 2010 y 2013, el valor de la empresa creció más del 60%. Parecía que esta vez sí. Que México finalmente iba a tener su deportivo. Que los hermanos Mastretta iban a escribir el capítulo que nadie había podido escribir antes. Entonces llegaron los socios. Buscando capital para expandir la producción y conquistar el mercado europeo, los hermanos Mastretta abrieron las puertas de su empresa a nuevos inversionistas. Entraron fondos de capital de riesgo, entre ellos Latin Idea Ventures, manejado por empresarios con apellidos conocidos en los círculos financieros del país. También entraron recursos de entidades ligadas al gobierno mexicano. Parecía el espaldarazo definitivo. Parecía que el sueño por fin tenía combustible suficiente para llegar lejos. No fue así. En menos de un año, los fondos asignados a innovación y producción se agotaron. Las decisiones administrativas comenzaron a tomarse sin consultar a los fundadores. La dirección de la empresa cambió de manos de facto, aunque los Mastretta seguían apareciendo en los catálogos como el rostro del proyecto. En 2014, Carlos y Daniel publicaron un desplegado en los principales diarios nacionales. El texto era un grito de desesperación redactado con la frialdad de quien ya no tiene nada que perder. Responsabilizaban directamente a sus socios de haber tomado decisiones equivocadas que conducían a la pérdida del valor de la empresa. Decían que el proyecto era viable. Que tenía futuro. Que alguien lo había saboteado desde adentro. La producción se detuvo. Para ese momento, los hermanos Mastretta habían fabricado exactamente 25 automóviles. 25.
En una planta con capacidad para producir 150 unidades al año, con distribuidores ya establecidos en Reino Unido y Francia, con un producto que el mundo había aplaudido. Todo terminó en 25 autos y un desplegado de prensa que nadie en el gobierno quiso responder. El MXT no murió por ser malo. Murió porque en México, a veces, tener razón no es suficiente. Número 4. Borgward 230. FANASA. 1967. Para entender lo que ocurrió en Nuevo León a finales de los años 60, hay que entender primero lo que ocurrió en Bremen, Alemania, a principios de los 60. Borgward era una marca alemana fundada en 1919, tan avanzada técnicamente que sus contemporáneos la comparaban sin rubor con Mercedes-Benz. Sus ingenieros habían desarrollado suspensión neumática cuando ese concepto era ciencia ficción para el resto de la industria. Sus autos ganaban premios de diseño en toda Europa. Entonces, en 1961, Borgward quebró. Las teorías sobre lo que realmente ocurrió nunca se resolvieron del todo. Algunos hablan de un complot orquestado por Volkswagen y Opel, temerosos de un competidor demasiado brillante. Otros señalan simplemente una estructura financiera insostenible. Lo cierto es que Karl Borgward, el fundador, murió 2 años después sin saber qué sería de su legado. Lo que nadie esperaba es que ese legado terminaría en México. Un grupo de empresarios mexicanos, encabezados por los hermanos Ernesto y César Santos Galindo, junto con nombres tan importantes como Gregorio Ramírez y Gabriel Alarcón, se presentaron ante los acreedores de Borgward con una propuesta tan audaz que muchos pensaron que era una broma. Querían comprar todos los activos de la marca. La maquinaria, los planos, las patentes, y trasladarlos físicamente desde Bremen hasta Nuevo León para fundar la primera armadora de automóviles 100% mexicana. El monto de la transacción nunca se confirmó oficialmente. Algunas fuentes hablan de $12 millones. Otras elevan la cifra hasta 50. Lo que sí ocurrió, y esto es verificable, es que en algún momento de 1962 comenzó la operación logística más ambiciosa que la industria automotriz mexicana había visto jamás. Trasladar una fábrica entera de un continente a otro. Piénsalo un momento. No estamos hablando de comprar planos y contratar ingenieros locales. Estamos hablando de desmantelar físicamente una planta industrial en Alemania, meter todo en barcos, cruzar el Atlántico y volver a armar cada pieza en un predio de casi 60 hectáreas sobre la carretera a Colombia. En las afueras de Monterrey. Fue la primera vez en la historia que alguien trasladaba una fábrica automotriz completa de un continente a otro. Nadie lo había hecho antes. Nadie sabía exactamente cómo hacerlo. El gobierno mexicano de Adolfo López Mateos respaldó el proyecto. Se creó formalmente la empresa FANASA, Fábrica Nacional de Automóviles S.A. Se contrató a 14 técnicos alemanes para que viajaran a México y capacitaran a más de 1,000 trabajadores locales. Ese proceso de entrenamiento solo tomó 2 años adicionales. Para cuando el primer Borgward mexicano salió de la línea de producción, en 1967, ya habían pasado 7 años desde que comenzó la aventura. El auto era el Borgward 230, basado en el modelo alemán P100. Un sedán elegante, bien construido, con suspensión neumática disponible como opción, interiores alfombrados, frenos asistidos y una lista de accesorios que incluía vestiduras en piel y climatizador. Para la época y el mercado mexicano, era un auto de lujo genuino. El precio base rondaba los 58,000 pesos de aquel entonces, y existía incluso una versión Limousine desarrollada completamente en México, sin equivalente en los catálogos alemanes originales. El presidente de la República recibió uno. Varios secretarios de Estado también. Las fotografías de época muestran un auto digno, imponente, que no pedía disculpas por ser mexicano. Pero el mercado no respondió. Los compradores veían un auto con tecnología de una marca ya desaparecida, fabricado en un país sin tradición automotriz propia, a un precio que pocos podían justificar. En 1970, tras solo 3 años de producción, FANASA cerró sus puertas. El total de unidades fabricadas fue de 2,267. Hoy, cada uno de esos autos es una pieza de colección extremadamente rara. Y la primera marca de automóviles 100% mexicana dejó de existir sin que casi nadie lo notara. Número 3. VAM Lerma. 1981. Hay un hombre en la Ciudad de México que tiene estacionado en su cochera un auto al que llama cariñosamente el Negrito.
Es un sedán de líneas sobrias, con una parrilla frontal que no se parece a ningún otro auto de su época, y un cofre que esconde un motor de 6 cilindros en línea de 4.6 litros capaz de generar 132 caballos de fuerza. No es un auto raro por su diseño extravagante. Es raro porque fue el primer automóvil concebido, diseñado y ensamblado íntegramente por ingenieros mexicanos. Y casi nadie sabe que existió. El VAM Lerma nació en 1981 como la apuesta más ambiciosa de vehículos automotores mexicanos. La empresa que durante casi 2 décadas había demostrado que México podía fabricar autos con identidad propia. VAM ya tenía modelos exitosos, el American Rally, el Gremlin, el Spirit. Autos con modificaciones mecánicas y estéticas desarrolladas localmente sobre plataformas de American Motors Corporation. Pero el Lerma era diferente. El Lerma no era una adaptación. Era una creación. El equipo de ingeniería de VAM tomó 2 estilos de carrocería existentes, los reinterpretó por completo y construyó encima un vehículo donde prácticamente cada componente interior era exclusivo. Los asientos, los paneles de puerta, el revestimiento del techo, el maletero, todo diseñado en México para ese auto específico. Se ofreció en versión de 3 y 5 puertas. Se ensamblaba casi de manera artesanal, con una atención al detalle que ninguna línea de producción masiva podía replicar. Cuando se presentó en 1981, causó un asombro absoluto en la industria. Nadie esperaba que una empresa mexicana diera ese salto. Nadie creía que fuera posible. Y sin embargo, ahí estaba. El problema del Lerma no era su calidad. El problema era su precio y el momento en que llegó al mundo. Fabricar un auto casi a mano tiene un costo. Cada componente exclusivo, cada pieza desarrollada internamente, cada hora de trabajo artesanal se traduce en una cifra en la etiqueta que el comprador promedio no puede ignorar. El Lerma llegó al mercado con un precio comparable al de los autos de lujo de la época. Un comprador mexicano de clase media podía adquirir un Volkswagen Sedán, un Datsun o incluso un Renault por una fracción de lo que costaba el Lerma. Para justificar ese desembolso adicional, el auto tenía que ser perfecto en todo. Y aunque era bueno, el mercado no estaba dispuesto a pagar el precio del orgullo nacional. Pero lo peor no fue el precio. Lo peor fue febrero de 1982. En ese mes, el peso mexicano comenzó su colapso más brutal en décadas. La devaluación que siguió borró el poder adquisitivo de millones de familias mexicanas de la noche a la mañana. Las ventas de autos en todo el país se desplomaron. Las empresas entraron en pánico. Los bancos cerraron líneas de crédito. El gobierno buscó desesperadamente a quien venderle sus activos industriales para tapar los huecos de una deuda pública que se había vuelto impagable. VAM pertenecía al conglomerado estatal Somex. Y Somex estaba al borde de la quiebra. En 1983, el gobierno mexicano vendió VAM a Renault. El gigante francés continuó produciendo algunos modelos durante unos meses más, pero el Lerma fue lo primero en desaparecer del catálogo. Su proceso de ensamblaje artesanal era incompatible con la lógica industrial de una multinacional que buscaba reducir costos, no celebrar identidades nacionales. Las unidades sobrantes del modelo 1982 se vendieron como si fueran del 83. Y luego, silencio. El primer auto mexicano murió sin funeral y sin obituario. Número 2. DM Nacional. Década de los 50. Antes de VAM, antes de FANASA, antes de Mastretta, hubo un hombre llamado Antonio Ruiz Galindo que fabricaba muebles en la Ciudad de México y que un día decidió que también podía fabricar automóviles. No porque tuviera experiencia en la industria. No porque contara con ingenieros especializados ni con patentes ni con tecnología propia. Sino porque tenía dinero, tenía ambición y vivía en una época en que México todavía creía que todo era posible si uno se atrevía a intentarlo. DM Nacional nació en 1933 como fabricante de muebles. Durante sus primeros años, la empresa se hizo un nombre en ese ramo. Pero en la década de los 50, cuando el boom económico mexicano hacía que la clase media creciera y los automóviles dejaran de ser un lujo exclusivo de los más ricos, Ruiz Galindo miró hacia la industria automotriz con los ojos de quien ve una oportunidad que nadie más ha sabido aprovechar. El primer intento fue un Roadster conceptual construido sobre la base mecánica de un Ford de la época. Un auto de 2 plazas, con carrocería diseñada localmente, que se presentó más como una declaración de intenciones que como un producto terminado. Funcionaba. Rodaba.
Era, en todos los sentidos prácticos, un automóvil mexicano. Después vinieron otros modelos. Sedanes basados en plataformas de Cadillac, de Buick, de Chrysler. Autos que tomaban la mecánica probada de los grandes fabricantes estadounidenses y le colocaban encima una carrocería desarrollada en México, con acabados propios. Con una identidad que intentaba diferenciarse de los originales. No era una estrategia descabellada. Era, de hecho, exactamente lo que hacían muchos fabricantes europeos de nicho en aquella misma época. Pero México no era Europa. El problema de DM Nacional no era solo técnico ni solo financiero. Era un problema de contexto, de timing y de confianza. Los compradores mexicanos de la época que podían pagar por un auto de ese nivel ya tenían acceso a los originales. Un Cadillac genuino importado de Detroit inspiraba una confianza que ninguna marca local podía replicar, por más que la carrocería fuera elegante y los acabados aceptables. El apellido importado valía más que cualquier argumento de orgullo nacional. Y luego estaba la calidad. Los modelos fabricados por DM Nacional no lograron convencer al mercado de que representaban un avance tecnológico. Al contrario, algunos compradores los percibían como versiones inferiores de los originales en los que se basaban, con diseños que acusaban el peso de una industria sin experiencia acumulada. En poco tiempo, la empresa se declaró en bancarrota. No hubo escándalo. No hubo grandes titulares. DM Nacional simplemente dejó de existir y su historia quedó enterrada en archivos industriales que muy pocos se tomaron la molestia de consultar. Recientemente, una de sus unidades fue encontrada en Estados Unidos por coleccionistas que no sabían exactamente qué tenían entre manos. Un auto sin nombre conocido, sin contexto, sin historia oficial. Solo metal y ambición oxidados por el tiempo. Pero lo de DM Nacional, lo de Fanasa, lo del Lerma, lo del Mastretta, todo eso no era más que el preludio. El ensayo general antes de la historia más grande, más dolorosa y más mexicana de todas. La historia de una empresa que durante más de 20 años fue el corazón de la industria automotriz nacional. Que llegó a competir de frente con Ford y con Volkswagen. Que fabricó autos únicos para México que no existían en ningún otro mercado del mundo. Que le dio trabajo a miles de familias y le dio orgullo a un país entero. Y que murió vendida, a precio de remate, a los mismos extranjeros contra los que había peleado durante 2 décadas. Número 1. VAM. El sueño que México no supo sostener. Todo comenzó en 1946 con un nombre modesto, Willys Mexicana. Una distribuidora de Jeeps que ensamblaba vehículos estadounidenses en una planta en el Estado de México. Nada que sugiriera lo que vendría después. Nada que anticipara que de esa semilla pequeña nacería la empresa automotriz más importante que México ha tenido jamás. En 1963, con el gobierno mexicano como accionista mayoritario y American Motors Corporation con el 40% restante, la empresa se transformó en Vehículos Automotores Mexicanos. VAM. Y desde ese momento, algo cambió. No era solo una ensambladora de modelos extranjeros. Era una empresa que tomaba plataformas estadounidenses y las convertía en algo distinto, algo con acento propio, algo que solo existía en México. El American Rally fue el primer gran grito. Una versión deportiva de la AMC Hornet con modificaciones de motor, suspensión y estética desarrolladas íntegramente por ingenieros de VAM que no tenían nada que envidiarle a sus contrapartes de Detroit. Era más rápido, más ágil y más barato que muchos de sus competidores directos. Se convirtió en leyenda entre los jóvenes mexicanos de los 70 que querían velocidad sin pagar precio de importado. Después vino el Gremlin mexicano, el Spirit, el Classic AMX, el Classic Pro Gam. Cada modelo con sus propias versiones exclusivas para el mercado nacional, con motores recalibrados para la altitud de la Ciudad de México. Con acabados y opciones que no existían en los catálogos originales de AMC. Para mediados de los 70, VAM tenía capital 95% mexicano. Era, en todos los sentidos que importan, una empresa del país. Y entonces llegó 1981. Y con él, el Lerma. Y con el Lerma, la prueba definitiva de que VAM podía crear, no solo adaptar. Pero también llegó 1982. Y con él, todo lo demás. La devaluación del peso. La crisis de deuda. El colapso de Sonex. La venta forzada a Renault. El gigante francés que llegó a saldar deudas, no a construir sueños.
Para 1984 ya no había autos con el sello VAM en las agencias. Para 1986 la empresa había sido liquidada completamente. En 1987, el gobierno mexicano tuvo que pagarle $200 millones a Renault para que asumiera la deuda pendiente y cerrara definitivamente el capítulo. El nombre VAM quedó registrado en manos del gobierno mexicano. Nunca volvió a usarse. 40 años después, México sigue siendo el sexto productor de automóviles del mundo. Ensambla millones de vehículos al año para marcas que tienen sus oficinas centrales en Alemania, Japón, Estados Unidos y Corea. Las manos que aprietan los tornillos siguen siendo mexicanas. Los nombres en la cajuela siguen siendo de otros. Pero hubo hombres que lo intentaron. Que cruzaron océanos con fábricas enteras. Que diseñaron desde cero con lo que tenían. Que pelearon contra crisis, contra decretos y contra socios traidores sin rendirse hasta el último momento. No ganaron. Pero tampoco fue cobardía lo que los detuvo. Fue el precio de atreverse en un país que todavía no había aprendido a sostener sus propios sueños.